verdad que cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios no piensa solamente en la persona, sino piensa en toda la familia. Cuando una persona está pasando una dificultad o la familia está pasando una dificultad, pero la familia, Dios ya empieza a notar que la familia se está separando por X o Y motivo, el enemigo siempre va a buscar la manera de seguir haciendo que se sigan separando, porque es el plan del enemigo, pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es mantener la familia unida. Me sorprende mucho y de verdad que el testimonio del padre de Damaris es fuerte y que para Dios eso no es nada. Si Él creó los cielos y la tierra, obviamente una enfermedad no es nada. En este caso, pues también voy a contarles un pequeño testimonio que pasó con mi padre. Y no es casualidad que todos estemos hablando de testimonios de acuerdo a nuestros familiares. Pero en el caso de mi padre, nacimos en una familia que no era cristiana. La única que iba a una iglesia era mi madre y era una iglesia católica. Mi padre obviamente no gustaba de nada que tuviera que ver con las iglesias. Mi padre se emborrachaba los viernes o los sábados, no recuerdo muy bien. Y cuando llegaba en la noche siempre trataba mal a mi madre, la golpeaba, le trataba mal. Yo recuerdo porque yo veía todo eso. Y mi madre siempre llorando. Y mi mamá nunca le gustaba los fines de semana porque sabía que mi padre iba a llegar borracho a golpearla. A pesar de todas las cosas que mi padre le hizo a mi madre yo la veía a veces llorando y me asomaba a la puerta de su cuarto y la veía llorando y dije, pero ¿por qué llora? Y solamente le escuchaba que decía, Señor, yo quiero que ya esto cambie. Toma el control de mi esposo, te lo pongo en tus manos. Él no te conoce, pero yo sí te conozco. Y mi madre duró así mucho tiempo, años. Pasaron muchas cosas y mi padre conoció al Señor, pero lo conoció de una manera que eso impactó mucho mi vida. Él, después de cierto tiempo, él estaba trabajando, él administraba un taller de autos, que era lavadero, venta de autos, era algo bien grande en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, que es de donde yo soy. Y era un sábado, yo recuerdo muy bien. A mí me gustaban los sábados porque él se levantaba temprano y él me llevaba al trabajo para que yo fuera su asistente. A mí me gustaban mucho los autos. Y ese sábado él no me despertó. Recuerdo que yo desperté, bajé y le dije a mi mamá, ¿dónde está mi padre? No, él se fue adelante, él te dejó para que descansaras. Y cuando yo iba llegando al donde trabajaba mi papá, escuché como cuando dejan caer botellas de pegamento. Y yo, se cayeron 2 botellas de pegamento. Yo salí corriendo, obviamente un niño de 9, 10, 11 años, no recuerdo muy bien. Yo salí corriendo para ver qué era. Llegando a la oficina de mi padre, iba saliendo corriendo un hombre. Me empujó, yo caí. Y cuando yo caí, los trabajadores del lugar me cogieron, me dijeron, no entres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entres. Y ellos salieron corriendo, entraron donde estaba mi padre y yo no entendía qué estaba pasando. Yo me suelto de los chicos que me estaban tomando, yo miro y veo a mi padre tirado en el suelo cubierto de sangre. El hombre que me había empujado le había disparado a mi padre para robar el local, porque era cierre de mes y se guardaba dinero, pero obviamente en la mayoría de veces nunca el dinero quedaba ahí, siempre lo mandaban al banco. Recuerdo muy bien esa escena, eso impactó mucho mi vida. Yo empecé a llorar, mi madre llorando, mi hermana llorando.
Y lo único que recuerdo es que cuando mi padre lo estaban cargando, él me miró y me dijo, no te preocupes que yo estoy bien. Pero él en realidad no estaba bien. Él en realidad no estaba muy bien. Se lo llevaron para la clínica, cogieron uno de los autos nuevos que tenían para la venta, lo cogieron para llevárselo porque la ambulancia demoraba mucho para llegar. Se lo llevaron, todos llorando, llegaron familiares, vecinos, amigos. Y nosotros en ese tiempo, mi padre aún no era cristiano. Nosotros nos íbamos a la iglesia porque mi madre nos llevaba a escondidas de mi padre. Y una de las cosas, y esto es para las madres, incúlquele a sus hijos la palabra de Dios. Porque cuando yo veía a mi madre arrodillada en las noches, y cuando a mi padre le pasó eso, yo a escondidas, sin que nadie me viera, me fui para el baño, me encerré y me arrodillé. Yo siendo un niño, tenía 11 años aproximadamente. Yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? No entiendo qué está pasando. Salva a mi papá, yo no quiero que se muera, yo no me quiero quedar solo. Obviamente uno como niño, uno ve a su padre como un superhéroe, como un ejemplo a seguir. Pero en medio de todo ese proceso nos calmamos. Obviamente mi madre estaba destrozada. Pasó un tiempo, ahí ese mismo día, mi padre llegando a la clínica, lo estaban llevando a cirugía de emergencia porque él ya estaba agonizando. Y en ese momento se le acercó un hombre. Mi papá dice, él tenía como unos 70 años, ya era una persona un poco adulta, 70, 80 años, un anciano, bien elegante, con un smoking blanco, reloj de oro, cadena de oro, una barba bien peinada, cabello blanco de medio lado. Le puso la mano en el pecho y le dijo, tranquilo que tú no te vas a morir. Mi papá le preguntó, ¿tú quién eres? Y él le dijo, me mandaron para decirte que estés tranquilo. Tú no te vas a morir. Después llegan los enfermeros, le hacen la cirugía a mi papá. Gracias a Dios mi papá logró vivir, lo salvaron. Pero no fueron los médicos ni los cirujanos, sino el propósito que Dios tenía para con mi padre. En ese tiempo, ya pasó cierto tiempo, las terapias. Mi padre recibió 2 impactos de bala. Uno en el pecho, en esta parte de la clavícula, pegó en la clavícula, bajó y le perforó un pulmón. Y uno en la cabeza, que iba directamente a la cabeza, que este es uno de los detalles, que es algo sobrenatural. No sé si ustedes creen en eso, pero yo sí lo creo. Y es que mi padre me cuenta, estando en la clínica, que cuando él recibió el primer disparo, él pudo ver todo en cámara lenta. Él pudo ver cómo la bala le ingresaba a su pecho. Y la segunda impacto de bala que le dieron, iba directamente a la cabeza. Y él vio como un escudo de fuego se puso de frente de él. La gloria sea para Dios. Son las cosas que solamente Dios hace. Él veía cómo el proyectil de la bala iba directamente a su cabeza. La bala pegó en el escudo de fuego y se iba levantando poco a poco, desviándose. Le alcanzó a rozar parte de la cabeza y esa bala cogió un nervio que hizo que la mitad de su cuerpo estuviera muerta, como si fuera un vegetal. Él tuvo que pasar un proceso bien fuerte porque para él no era fácil estar caminando normalmente y después estar con medio cuerpo muerto. Para cualquier persona no es fácil. Él lloraba porque decía, yo no quiero estar así, yo no quiero seguir así, yo no quiero ser inútil, decía él. Y obviamente yo de niño, yo veía eso y a mí me dolía.
porque tampoco me gustaba ver a mi padre así. Mi madre lloraba al ver a mi madre, al ver a mi hermana. Mi mamá cayó en depresión, mi hermana cayó también en depresión. Mi hermana, a la poca edad que tenía, ella es menor que yo por 2 años. Y ella lloraba, se desesperaba, en las noches no dormía para nada. En ese proceso empezaron a hacer cadena de oración. Oraban por mi padre, llegaban personas de otras iglesias a orar a mi padre. Y él en ese momento, estando en la clínica, él recibió al Señor. Lo recibió como su Salvador, como su Creador. Él reconoció a Jesús y él dijo: yo lo vi porque yo vi un escudo delante de mí. Y yo creo que la persona que me dijo que no me preocupara, que iba a estar bien, yo no sé si fue un ángel o fue el mismo Señor, no sé, pero yo creo. Los doctores dijeron: este señor no va a caminar, él va a quedar así por unos 3 o 4 años. Porque tienen que hacerle terapias, y las terapias tienen que ser 3 o 4 veces a la semana. Nosotros orando, ya pasó cierto tiempo, por miedo nosotros no estábamos en casa, porque no sabíamos si las personas malas iban a volver nuevamente. Fuimos para otra casa, y estando en esa casa llegaban personas a hacer servicios en el patio trasero. Hacían reuniones, ayunos, oraciones para la recuperación de mi padre. Y yo veía eso y yo me acercaba y también me unía, porque yo quería que mi papá fuera sano. Mi madre, mi hermana, todos ahí. Incluso hasta mis tíos, que no querían saber nada de Cristo, también estaban ahí. Orando, haciendo ayuno. Mi padre estaba en el cuarto acostado y de repente él siente que se estaba quemando, él sentía calor. Y él decía: no entiendo por qué hace calor si está el aire encendido. Y él sentía: hace calor, pero nadie estaba con él ahí, él estaba solo. Y de repente empieza a sentir un calor tan fuerte que él no se lo soportaba. Y era tan fuerte el calor que no se soportaba, que cuando nosotros estábamos en el patio, creo que fue mi hermana y mi mamá las que voltearon hacia el cuarto. Ya él venía caminando. Donde los doctores dijeron, la gloria sea para Dios, donde los doctores dijeron que él no iba a caminar sino hasta de 3, 4 años. No habían pasado ni 4 meses. No habían pasado 4 meses. Ya él estaba caminando. ¿Pero por qué? Porque el Señor hizo la obra en él. Y desde ese momento él va a las calles, va a las clínicas, va a otras iglesias a predicar, porque el Señor lo escogió para eso. Pero también porque es importante que las familias se mantengan unidas en oración. Todo esto conlleva que tiempo atrás la oración de mi madre sufrió mucho, pero el resultado de esas oraciones durante todos esos años conllevó a lo que le pasó a mi padre. Pero hoy en día mi madre sale con mi papá a predicar en las calles. Le dan charlas a parejas que están pasando momentos difíciles y ellos les cuentan ese testimonio, y las personas van a la iglesia, regresan, las personas van todos a una iglesia. Solamente son cosas que hace el Señor. Quería compartirles un versículo que está en Salmos 128, versículo 3. Y esto más que todo va reflejado a las madres que se encuentran aquí. A todas las madres, a todas las mujeres, más bien. En el seno de tu hogar, tu esposa será como tu vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como un vástagos de olivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tu esposa es como una vid llena de uvas. ¿Usted conoce los viñeros?
digamos que es algo así. Un gajo de uvas, ¿cuántas uvas tiene? Tú estás, come. Y llega el momento en que se termina, pero obviamente hay más. Así son la mayoría de las mujeres o aquellas madres que quizás están orando por sus hijos para que conozcan al Señor, o un esposo para que conozcan al Señor, una hermana, un vecino, sus padres, al igual que los hombres que están aquí. No es fácil vivir experiencias, no es fácil pasar dificultades, no es fácil, pero cuando nosotros nos agarramos del Señor y colocamos la mirada en Él, déjenme decirles que Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. Él a veces nos sorprende mucho más. A veces nosotros estamos pensando en Señor, quiero una casita. Quiero que para las personas que no tengan casa, Señor, quiero una casita. Que al Señor no le gusta que le hablen diminutivo. Porque si Él creó los cielos y la tierra, una casita para Él, yo no te puedo dar una casita, pídeme una casa. Yo te puedo dar una casa, te puedo dar tu propio negocio, te puedo dar tu propio carro. Tus hijos van a tener las mejores escuelas, tus hijos van a las mejores universidades, vas a tener tu familia unida, pero todo depende de ti como persona. Si tú buscas a Dios de corazón, a ir arrodillado, humillado delante de la presencia de Él. Si orando por tu familiar, si tú tienes algún familiar que no conoce de Dios, obviamente, sigue esforzándote. No sé cuánto tiempo lleves orando por tu familiar, pero sigue. Que yo sé que en algún momento Dios va a tocar a esa persona, y cuando esa persona llegue a los pies del Señor, va a ser testimonio para que siga testificando a sus demás familiares, y esos familiares también lleguen a los pies del Señor. Amén. Ok. Solamente decirles que del todo el testimonio que iba a decir, solamente no dije ni la mitad. Toca para una segunda temporada para cuando vengamos nuevamente. Y espero que cuando venga nuevamente o vengamos nuevamente, esas personas que están orando por el familiar que quiere que vengan, va a estar sentado aquí también. Amén. Yo lo creo. Si ustedes lo creen, tienen que visualizarlo, tienen que creerlo. Amén.